El aire en la compañía farmacéutica de Madrid estaba espeso, pesado, como antes de una tormenta. Podía sentirlo, incluso desde mi pequeña oficina de la delegación sindical. Yo soy Isabela Flores, la delegada sindical, y mi trabajo es luchar por nuestra gente. Últimamente, eso se sentía como luchar contra sombras. Los rumores de un despido colectivo llevaban semanas circulando, susurrando por los cubículos, enfriando cada conversación. Intentaba ignorarlos, concentrarme en la pila de correos. Pero la tensión era algo físico, presionando a todos. Entonces llegó. No un susurro, sino un fuerte y claro ding de mi bandeja de entrada. Vi el remitente, recursos humanos. Mi estómago se encogió incluso antes de abrirlo. Pero no era solo RRHH. Debajo del logo corporativo, el correo estaba firmado por Rodrigo, nuestro vicepresidente de operaciones. Solo su nombre me dio escalofríos. Rodrigo era un tipo escurridizo, todo sonrisas y promesas vacías. Hice clic. Las palabras me saltaron a la vista, confirmando todos mis miedos. Comunicado oficial sobre reestructuración de plantilla y despido colectivo. La temida noticia estaba aquí, en blanco y negro. Cientos de compañeros, amigos, perderían su trabajo. Mi corazón se encogió, pero me obligué a seguir leyendo, buscando la parte de las indemnizaciones. Esa era mi principal preocupación, mi promesa a la gente. Y ahí estaba, un anexo, una clarificación sobre las compensaciones. Abrí el PDF, mis ojos escaneando los detalles. Lo que leí me heló la sangre. El lenguaje era deliberadamente vago, retorcido. Decía que las indemnizaciones prometidas serán sujetas a una revisión de desempeño individual y la situación financiera de la empresa al momento del pago. ¿Sujetas a revisión? ¿Desempeño? ¿Situación financiera al momento del pago? Esto no era una clarificación, era una traición. Rodrigo había redactado este memo para darse una cláusula de escape, una forma de reducir drásticamente o incluso cancelar los pagos que nos había asegurado solemnemente que eran intocables. Era una maniobra cínica, diseñada para robar a personas que habían dedicado años, décadas, a esta empresa. No tardó mucho en correr la noticia. En cuestión de minutos, mi oficina, normalmente un refugio tranquilo, estaba llena. Caras que conocía, caras por las que había luchado, llenaban el pequeño espacio. María, con los ojos rojos e hinchados, una lágrima solitaria surcando su mejilla. Antonio, un veterano de 30 años, sus manos temblorosas, mientras apretaba un pañuelo arrugado. El joven Andrés, que acababa de hipotecarse, parecía completamente perdido. Eran padres, personas cerca de la jubilación, jóvenes profesionales que recién empezaban. Su desesperación fue un golpe físico para mí, un puñetazo en el estómago. Hablaban unos sobre otros, sus voces una mezcla de ira y miedo, compartiendo historias de cómo Rodrigo, en reuniones anteriores, los había mirado a los ojos y asegurado que sus indemnizaciones estaban garantizadas, que eran sagradas. Había mentido, a todos ellos, a mí. Por fuera, traté de mantener la calma, el comportamiento profesional que se espera de una delegada sindical. Escuché, asentí, ofrecí el consuelo que pude, pero por dentro ardía de furia. Un fuego furioso me recorría. Esto no era solo una decisión corporativa, era una afrenta personal. No solo a estas buenas personas, sino a mí, a mi trabajo. Había dedicado incontables horas, noches sin dormir, negociando esos mismos paquetes de indemnización en 1900 acuerdos pasados, luchando con uñas y dientes por cada cláusula, por cada euro, para asegurar su seguridad. Esto era una bofetada directa a cada esfuerzo, cada sacrificio que había hecho por ellos. Sabía que tenía que actuar. Intenté contactar con RRHH, con la dirección de operaciones, incluso con la oficina de Rodrigo directamente. Nadie contestaba. Los teléfonos sonaban sin parar,
o estaban perpetuamente ocupados. Puertas que solían estar abiertas, de repente estaban cerradas. La evasión era una confirmación silenciosa y escalofriante de su mala fe, de su intención deliberada. Se estaban escondiendo, sabiendo lo que habían hecho. Finalmente, me quedé sola de nuevo en mi oficina, el terrible memo todavía apretado en mi mano. Releí la redacción ambigua e insidiosa. La realidad se posó sobre mí como una manta fría. Esto no era un malentendido. No era un error de comunicación. Era un intento calculado y cínico de robar a cientos de personas trabajadoras lo que les correspondía por derecho, lo que se habían ganado. La indignación me quemaba, feroz e intransigente, transformándose en un instinto primario de defender a mis compañeros, a mi gente. Mi rabia inicial disminuyó lentamente, reemplazada por una determinación fría y dura. Miré el memo de Rodrigo, mis ojos entrecerrados, trazando las palabras engañosas. No, susurré. La palabra una promesa para mí misma y para todos los que confiaban en mí. Esto no va a pasar, no conmigo al frente. El peso de la situación era inmenso, palpable, pero también lo era mi determinación. Todavía no tenía un plan, no uno concreto, pero tenía una convicción inquebrantable. Esta injusticia, este flagrante acto de robo corporativo, simplemente no iba a prevalecer, no bajo mi vigilancia. Llegué a casa, el piso vacío, oscuro. El silencio era ensordecedor, solo roto por el leve zumbido de la nevera. La luz tenue del salón no hacía más que acentuar la soledad que me envolvía. El peso de lo ocurrido en la oficina, el comunicado de Rodrigo, las caras de mis compañeros, todo eso se me había pegado al alma como una capa de alquitrán. Intenté despejarme, pero era inútil. Sabía que no iba a poder dormir. Me serví un café, pero la cafetera ya estaba apagada y solo quedaba el pozo frío de la mañana. Me lo bebí igual, amargo, como todo lo que sentía en ese momento. Me senté en el sofá, mirando a la nada, y mi mente empezó a divagar. Llevaba más de 15 años en esa farmacéutica. Entré como una chica joven, llena de ilusiones, creyendo que iba a cambiar el mundo. Ascendí por méritos, por mi esfuerzo, por mi compromiso. Esa dedicación me llevó a ser delegada sindical, un rol que asumí con una seriedad que a veces asustaba a mis propios compañeros. No era un trabajo más, era una vocación, una responsabilidad. Recordaba las incontables horas extras, los fines de semana que pasaba en la oficina revisando convenios, las cenas familiares perdidas, los hobbies abandonados. Todo por la estabilidad de la empresa. Sí, pero sobre todo por el bienestar de mis colegas, por esa comunidad que habíamos construido. Había pasado por negociaciones difíciles, momentos de crisis anteriores donde la empresa estuvo al borde. Yo siempre fui la voz calmada, la mediadora, la que infundía esperanza cuando nadie más la tenía. Luché por cada mejora, por cada cláusula que protegiera a los empleados. Cada pequeño avance era una victoria personal. Esto no era solo una empresa, era una parte de mi vida, una familia, con sus defectos y sus virtudes. Y ahora, todo eso se sentía como una traición. Pensaba en las caras de mis colegas hoy, la confianza que depositaron en mí para representarlos, para protegerlos. Y un ejecutivo arrogante, Rodrigo, intentaba pisotear todo ese esfuerzo, toda esa confianza, con un simple memo ambiguo. La imagen de Rodrigo se me venía a la mente. Siempre pulcro, con su sonrisa forzada, sus promesas vacías que sonaban convincentes en el momento, pero que se evaporaban como el humo. Siempre subestimando a los demás, creyéndose el más listo de la sala. Creía que podía salirse con la suya, que nadie se daría cuenta, o que nadie se atrevería a oponerse. Empecé a recordar historias personales, las caras concretas detrás de los números de ese despido colectivo. María, por ejemplo.
Acababa de comprar un piso y contaba con esa indemnización para la entrada. Llevaba años ahorrando, haciendo sacrificios, y ahora Rodrigo se lo quería quitar de un plumazo. Antonio, que llevaba 30 años en 1900. La empresa, un pilar. Pensaba en su jubilación digna, en poder disfrutar de sus nietos. Y la becaria, esa chica tan ilusionada, que acababa de terminar su contrato y cuyo sueño de un futuro en la empresa se esfumaba por un puñado de euros que le negaban. No era solo dinero. Era la vida de la gente, sus planes, sus esperanzas. Una profunda amargura me invadió. ¿Para esto había trabajado tan duro? ¿Para que al final la avaricia de un solo hombre pudiera deshacer todo el tejido de seguridad y confianza que habíamos construido? La injusticia se sentía no solo colectiva, sino profundamente personal. Era como si me hubieran robado a mí también, una parte de mi identidad, de mi propósito. La noche siguió avanzando, oscura y silenciosa. El dolor, la frustración y la tristeza se fueron decantando poco a poco, dejando paso a una sensación de vacío frío. Pero en medio de ese vacío sentía una chispa, pequeña pero insistente, una resistencia latente. No podía ser que todo este esfuerzo, todo, este tiempo, todo este compromiso, terminara así, pisoteado por la ambición de un hombre. Mi gente no se lo merecía. Yo no me lo merecía. Esa idea, esa convicción, empezó a crecer, a tomar forma en la oscuridad de la noche. La semilla de la resistencia estaba plantada, y aunque el café seguía frío, algo dentro de mí empezaba a calentarse. El nuevo día no trajo el olvido, como a veces uno espera después de una noche larga y amarga. Al contrario, trajo una claridad que era fría y afilada, como el incendiamiento cristal. Me levanté de la cama, ya sin el peso de la tristeza y la frustración que me habían ahogado la noche anterior. Esas emociones se habían transformado, se habían decantado en algo más duro, más inquebrantable, una resolución fría y calculadora. El dolor no había desaparecido, pero se había canalizado, se había convertido en una energía enfocada, casi quirúrgica. Mientras me preparaba un café, esta vez asegurándome de que estuviera bien caliente, me repetí a mí misma, con una voz interna, que sonaba más firme de lo que nunca me había escuchado. No, esto no va a quedar así. No vamos a ser sus víctimas silenciosas. La decisión era inamovible. Contraatacaría. No sabía exactamente cómo, pero la dirección estaba clara. Fue en ese momento de quietud, con el vapor del café caliente en mi cara, cuando un recuerdo lejano, un eco de una ardua negociación de años atrás, empezó a formarse en mi mente. Era como una pieza de un rompecabezas que había estado oculta en alguna esquina de mi memoria. Una cláusula. Una protección inusual, específicamente redactada para evitar exactamente este tipo de atropellos. Era una cláusula de penalización personal. Un anexo. Un anexo muy específico en el acuerdo marco de despidos colectivos que habíamos firmado hace unos 7 años. Intenté capturar ese hilo de memoria, aferrarme a él antes de que se me escapara de nuevo. Recuerdo perfectamente el contexto de aquella negociación. Fue después de una reestructuración anterior, donde hubo algunas irregularidades importantes con las indemnizaciones. No fue un robo tan descarado como este de Rodrigo, pero sí hubo retrasos, pagos incompletos y una sensación general de impunidad por parte de la dirección. La unión sindical, liderada en aquel entonces por el delegado anterior y con mi apoyo ya como parte activa del comité, exigió garantías férreas. Queríamos algo que pusiera los pies en la tierra a cualquier ejecutivo futuro que pensara en jugar sucio con el dinero de la gente. Esa cláusula fue una victoria duramente conseguida, peleada palabra por palabra. Estaba diseñada para que la responsabilidad no se diluyera en el limbo de la empresa o el departamento, sino que recayera directamente en el directivo implicado en la toma de decisiones.
Era una forma de decir: si intentas esto de nuevo, la cara que lo paga es la tuya. Empecé a analizar a Rodrigo con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Era un hombre ambicioso, sí, pero su ambición se basaba más en la apariencia y los contactos que en una verdadera inteligencia o meticulosidad. Era superficial, siempre preocupado por su imagen, por cómo lo veían los de arriba. Ascendió más por sus cenas con los directivos y su habilidad para vender humo que por su capacidad real. Su arrogancia era una de sus características más marcadas. Siempre creyó estar por encima de las reglas, de los detalles burocráticos. Se jactaba de no perder el tiempo en revisar contratos largos, delegando esa tarea a sus asistentes o a los abogados jóvenes. Firmaba rápidamente, confiado en su posición, en su poder. Esa misma arrogancia, esa desidia por los detalles, era ahora su mayor debilidad. Era más que probable que él mismo hubiera firmado aquel acuerdo marco, aquel documento vital, sin leer la letra pequeña, que, irónicamente, le ataba ahora a él personalmente. Mi mentalidad había cambiado radicalmente. Ya no era solo la delegada sindical que buscaba consolar a sus compañeros, que intentaba negociar una solución. Ahora era la estratega, la investigadora, la que buscaba la grieta en la armadura del enemigo. La indignación que había sentido se había convertido en un motor, una fuerza que me empujaba a buscar con una precisión quirúrgica. Sentía que cada fibra de mi ser se tensaba con este nuevo propósito. Empecé a organizar mentalmente mi plan inicial. Lo primero era encontrar ese documento, esa cláusula. Sabía que no sería fácil. Los archivos antiguos en una empresa tan grande como la nuestra podían ser un laberinto, difíciles de rastrear, quizás escondidos en algún rincón digital o físico. Pero la necesidad de justicia que sentía, la promesa silenciosa que le había hecho a mis compañeros y a mí misma, era mucho más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera encontrar. Con una nueva determinación que me hacía sentir más ligera de lo que había estado en días, me puse en pie. El café, esta vez sí, estaba caliente, pero ya no me importaba. Tenía una misión. Rodrigo había firmado un pacto con él. «Diablo», pensé, sintiendo un escalofrío de anticipación. Y yo iba a ser su mensajera. La resolución era total. El plan, aunque aún incipiente, ya tenía una dirección clara y un objetivo inquebrantable. Mi oficina se convirtió en mi cuartel general. Olvidé los correos nuevos, las llamadas pendientes. Mi mente estaba fijada en una sola cosa: encontrar esa cláusula. Sabía que estaría en algún lugar, un recuerdo insistente que no me abandonaba. Empecé a rebuscar. Primero, las cajas de archivos, polvorientos que teníamos en el pequeño almacén de la delegación sindical. Contratos viejos, actas de reuniones, anexos de todo tipo. Luego, los discos duros externos, los que guardaban copias de seguridad de años atrás. La intranet corporativa, un laberinto de documentos mal organizados. Los archivos digitales del propio sindicato, que por suerte yo misma había estado actualizando con más orden en los últimos años. Fueron días y noches de inmersión total en ese mar de papeleo digital y físico. Me sentía como una arqueóloga desenterrando un tesoro olvidado. Y entonces lo encontré. No estaba donde esperaba, en un documento principal, sino en un anexo olvidado, casi escondido, dentro de un archivo llamado Acuerdo Marco para la Gestión de Reducciones de Plantilla, 2017. Mi corazón dio un vuelco. Se llamaba Cláusula 11, Responsabilidad Personal del Directivo por Incumplimiento de Pagos de Indemnizaciones. La leí una y otra vez, mis ojos devorando cada palabra. Describía cómo, en caso de que la empresa incumpliera con los pagos de indemnizaciones, sin una causa de fuerza mayor justificada y aprobada por el Consejo, el directivo directamente responsable de la aprobación del plan de despidos y sus pagos asumiría penalidades económicas personales
y las responsabilidades legales derivadas. Era exactamente lo que recordaba, incluso mejor. Una bomba de relojería. Y allí estaba, irrefutable, brillando en la pantalla, la firma digital de Rodrigo, con su sello de fecha y hora, confirmando su autorización y conocimiento de este documento en el momento de su implementación. Me recorrió un escalofrío, pero no de miedo, sino de una satisfacción fría y poderosa, una victoria silenciosa. No solo la cláusula existía, sino que él mismo la había validado, con su propia firma. La había pasado por alto, seguro de su impunidad. Pero no podía confiarme solo en haberla encontrado. Necesitaba fortificar mi posición. Con la máxima discreción, llamé a un amigo, un abogado laboralista, externo a la empresa. Le planteé un escenario hipotético, sin dar nombres ni detalles que pudieran identificar a Rodrigo o a la compañía. Le pregunté sobre la validez de una cláusula así, con la firma digital de un directivo. Su confirmación fue rotunda. Era legal y vinculante, especialmente con la firma del directivo. Me dio algunos consejos sobre cómo presentarla para que fuera irrefutable. Empecé a reunir un dossier completo, pieza por pieza. Primero, mi copia de la cláusula 11 con la firma digital de Rodrigo. Luego, el memo original de Rodrigo, con su ambigua revisión de desempeño, la prueba de su intento de engaño. También incluí el acuerdo marco completo, donde se estipulaban las indemnizaciones base que él ahora quería reducir. Recopilé comunicaciones internas previas, correos electrónicos donde Rodrigo, o el departamento de RRHH en su nombre, aseguraba la solidez y la inviolabilidad de las indemnizaciones. Y, por último, ejemplos concretos de casos específicos de compañeros afectados, para que la junta directiva viera las vidas reales detrás de los números. María, Antonio, Andrés, la becaria. Quería que entendieran la gravedad del impacto. Sabía que Rodrigo, con su arrogancia, negaría haber leído la cláusula o que la hubiera autorizado. Intentaría decir que era un error, que no era importante, que no sabía lo que firmaba. Su ego le haría pensar que podía salirse con la suya. Ahí es donde venía el giro, la preparación clave para refutar su negación de manera irrefutable. Recordaba que, en aquellos años, los documentos importantes no solo se firmaban digitalmente, sino que se subían a un repositorio digital específico de la asesoría jurídica interna. Este sistema llevaba un registro detallado de quién autorizaba qué, cuándo y cómo. Conocía a una persona de confianza en el departamento legal, una mujer llamada Laura. Era discreta y, sobre todo, leal a la ética, no a los juegos de poder de Rodrigo. Con una excusa plausible, le dije que estaba buscando un contrato antiguo para otra negociación sindical que se avecinaba y que quería asegurarme de que todos los anexos estuvieran en regla. Le pedí acceso a los registros de aquel acuerdo marco de 2017. Laura, sin sospechar nada, me dio acceso a la interfaz de búsqueda. Y allí estaba. No solo la copia del PDF con la cláusula 11, sino, lo más crucial, los metadatos, la fecha y hora exactas de la firma digital de Rodrigo, y lo que sellaba su destino, el registro que certificaba que fue él quien aprobó y validó el documento final en el sistema. Esta era la prueba inexpugnable. No podía decir que no lo leyó o que no sabía. Su propia mano, su propia autorización, su propio sistema lo confirmaba. Mi plan estaba claro. No confrontaría a Rodrigo directamente. Eso solo le daría tiempo para maniobrar, para intentar esconderse o desviar la atención. El ataque debía ser frontal, decisivo y dirigido directamente a la junta directiva de la empresa. Ellos eran los únicos que tenían la autoridad para destituirle y la responsabilidad de proteger la reputación corporativa de la empresa que él estaba poniendo en riesgo. Con el dossier completo, la copia de la cláusula con la rúbrica de Rodrigo y la evidencia adicional del sistema de registro jurídico, sentí una satisfacción fría, casi helada.
Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar. El ajedrez se jugaba en silencio, y yo acababa de mover mi peón más letal. No perdí ni un instante. Con el dossier completo y mi determinación más afilada que nunca, me puse manos a la obra. Preparé un paquete digital seguro, con cada pieza de la evidencia cuidadosamente organizada. Ahí estaba el acuerdo marco original, la cláusula 11 destacada en amarillo para que no hubiera lugar a dudas, con la firma digital de Rodrigo bien visible. También incluí el memo donde él intentaba engañarnos con su revisión de desempeño, y la joya de la corona, la evidencia irrefutable de los registros de la asesoría jurídica, con su nombre, fecha y hora de 1900. Aprobación. Era un paquete explosivo. Lo envié con la máxima confidencialidad. Los destinatarios, cada uno de los miembros de la junta directiva, y para asegurarme de que nadie pudiera decir que no lo había visto, puse en copia al asesor jurídico principal de la empresa. El asunto del correo fue directo, sin rodeos, urgente, incumplimiento grave del acuerdo marco de despidos colectivos, implicación de la vicepresidencia. Quería que supieran exactamente de qué se trataba y quién estaba implicado. Los días siguientes fueron tensos. Se sentían como la calma antes de una tormenta. En la superficie, todo parecía normal. Rodrigo, ajeno por completo al detalle de la cláusula 11, seguía paseándose por los pasillos con su habitual aire de superioridad, seguramente creyéndose seguro, intocable. Quizás notó un cambio en el ambiente, alguna mirada extraña, pero lo habría atribuido a la tensión natural de un despido colectivo, no a la daga que yo acababa de clavarle en la espalda de la junta directiva. Yo, por mi parte, intentaba mantener la normalidad, pero cada llamada que entraba, cada correo nuevo, me ponía los nervios de punta. Sabía que el paquete había aterrizado. Sabía que estaba siendo leído, analizado. Era cuestión de tiempo. Y el tiempo llegó. Una tarde, recibí una convocatoria oficial. No era un correo electrónico cualquiera, era una notificación formal. Una reunión extraordinaria con la junta directiva. El motivo, para abordar las preocupaciones sindicales sobre el plan de despidos. La presencia de Rodrigo también estaba solicitada. Ahí estaba. El plan se activaba. Sentí una descarga de adrenalina, una mezcla de nervios y una satisfacción helada. La reunión tuvo lugar al día siguiente, en la sala de juntas ejecutiva. Era un espacio imponente, diseñado para intimidar, con su mesa de caoba pulida y sus sillas de cuero oscuro. Los miembros de la junta, serios, con rostros indescifrables, ya estaban sentados. Parecían estatuas, pero sus ojos me analizaban. Rodrigo entró con su habitual aire de suficiencia, su sonrisa forzada, aunque pude detectar una leve, casi imperceptible, inquietud en sus ojos. Se sentó, intentando parecer relajado. Yo, vestida sobriamente, pero con una confianza interna inquebrantable, tomé mi asiento. La batalla estaba a punto de comenzar. La presidenta de la junta, una mujer de hierro con una mirada penetrante, me invitó a exponer el problema. Con toda la calma y profesionalismo que pude reunir, que era mucha, detallé la promesa inicial de las indemnizaciones, el impacto devastador del memo de Rodrigo en la moral y el futuro de cientos de empleados. Hablé de las vidas, de las familias, de los sueños rotos. Luego, hice una pausa dramática, dejando que mis palabras calaran. Miré a Rodrigo, que intentaba disimular su aburrimiento. Y entonces, con una voz clara y firme, introduje la cláusula 11 del acuerdo marco, proyectándola en la pantalla grande de la sala. Rodrigo interrumpió, como era de esperar, con una risa condescendiente, casi burlona. Señores de la Junta, esto es una vieja cláusula burocrática, por favor. Un anexo que se redactó hace años en un momento de tensión, de negociaciones difíciles.
Yo no recuerdo haberla autorizado personalmente, y desde luego no refleja mi política actual de optimización de recursos. No tiene validez práctica hoy día, dijo, intentando deslegitimarme a mí y al documento, apelando a su cargo y a su supuesta autoridad para anular lo que consideraba obsoleto. Su arrogancia era monumental, pero ese era mi momento, el giro inesperado. Con una mirada fría y directa hacia Rodrigo, le respondí. Quizás el vicepresidente Rodrigo no la recuerde, pero su firma digital en la aprobación de este documento, junto con el registro de su validación en el sistema de nuestra propia asesoría jurídica, es difícil de olvidar. Hice un gesto a la presidenta de la Junta, que ya tenía la evidencia en su tablet. Con un clic, la pantalla grande cambió. Allí apareció el PDF del Registro de la Asesoría Jurídica. En la pantalla, inconfundible, estaba el nombre de Rodrigo, su rúbrica digital, la fecha y hora exactas de la aprobación, y el metadato que certificaba su autoría y validación dentro del sistema. No había escapatoria. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se habría podido oír la caída de un alfiler. Los ojos de los miembros de la Junta se clavaron en la pantalla, luego en Rodrigo. La sonrisa arrogante de Rodrigo se desvaneció. Sus ojos se abrieron con un pánico que no podía disimular. Intentó decir algo. Balbuceó algunas palabras, pero se le atascaron en la garganta. Su rostro se puso pálido. Estaba atrapado, expuesto, sin salida. La evidencia era irrefutable. Su propia firma, su propio sistema, lo había hundido. La trampa estaba activada. Rodrigo, mudo, con el rostro desencajado, se dio cuenta de que me había subestimado gravemente a mí, y más importante aún, la letra pequeña que él mismo había ignorado. La mano que él pensó que controlaba el juego, ahora se le extendía para ahorcarle. La trampa estaba activada. Rodrigo, mudo y con el rostro desencajado, se dio cuenta de que me había subestimado gravemente a mí, y, más importante aún, la letra pequeña que él mismo había ignorado. La mano que él pensó que controlaba el juego, ahora se le extendía para ahorcarle. La reacción de la junta directiva fue inmediata y contundente, sin un ápice de duda. La presidenta, con una voz gélida que cortaba el aire como un cuchillo, recriminó a Rodrigo. No solo el intento de fraude, sino la mentira descarada y la flagrante falta de ética que había demostrado. No era solo un problema de dinero, explicó. Esto no solo ponía en riesgo la paz social en la empresa, sino que exponía a la compañía a gravísimos riesgos legales y a un daño reputacional inmenso. La reputación era, para ellos, la joya de la corona, y Rodrigo la había pisoteado. Los demás miembros de la Junta asintieron con rostros serios. Su decepción y su enojo eran palpables. Sin más dilación, la Junta decidió. La presidenta se giró hacia Rodrigo, sus ojos fríos como el hielo. Señor Rodrigo, sus funciones quedan revocadas con efecto inmediato, dijo, sin una pizca de emoción. Se le escoltará fuera de las instalaciones. La empresa iniciará las acciones legales pertinentes por incumplimiento de contrato y daño reputacional, además de las penalidades económicas estipuladas en la cláusula 11 que usted mismo firmó. La mención de la cláusula 11, la mía, la que él había ignorado, fue el golpe final. Rodrigo se encogió, su arrogancia evaporada por completo. La humillante salida de Rodrigo fue rápida. Un guardia de seguridad, un hombre grande y silencioso, ya estaba esperando en la puerta de la sala de juntas. Le acompañó a su oficina para recoger sus efectos personales, bajo la atenta mirada de un par de empleados de su propio equipo que no entendían lo que pasaba. Luego, le escoltaron directamente hasta la puerta principal. Su figura, antes tan imponente, se veía pequeña, encorvada. Las miradas de los pocos empleados que le vieron pasar eran una mezcla de confusión, sorpresa y, para algunos,
una silenciosa pero inmensa satisfacción. Su reino de arrogancia, su castillo de naipes, se desmoronó en cuestión de minutos. Inmediatamente después de la reunión, un comunicado interno urgente fue enviado a todos los empleados. Retractaba el memo de Rodrigo, el que había sembrado el pánico. Anunciaba que, debido a un grave incumplimiento de las políticas corporativas y los acuerdos laborales existentes, el señor Rodrigo ha sido relevado de sus funciones. Lo más importante, lo que trajo el verdadero alivio, fue la confirmación de que todas las indemnizaciones por despido colectivo se pagarían íntegramente y con los intereses correspondientes, tal como se estipulaba en el acuerdo marco original. La tranquilidad se extendió por la empresa como una ola cálida. El nudo en el estómago de todos se deshizo. La noticia corrió como la pólvora. Primero, incredulidad. ¿De verdad? ¿Rodrigo? ¿Despedido? Luego, una euforia contenida, una alegría silenciosa pero profunda. Los pasillos se llenaron de susurros. Isabela lo hizo. La delegada sindical nos salvó. Lágrimas de alivio, esta vez de alegría, no de miedo. Abrazos espontáneos entre compañeros. El peso de la incertidumbre, el miedo al futuro, se levantó de los hombros de todos. La esperanza regresó. Muchos se acercaron a mí, conmovidos, agradecidos. María me abrazó con fuerza, sus lágrimas mojando mi hombro. Antonio me estrechó la mano, sus ojos llenos de una emoción que no necesitaba palabras. Sentir su alivio, ver sus sonrisas, fue mi verdadera recompensa. Para mí, no hubo una alegría ruidosa, no salté ni grité. En cambio, sentí una profunda sensación de alivio y vindicación. No era euforia, era una satisfacción serena. Había luchado por la justicia y la había conseguido. Había cumplido mi promesa. Ver las caras de alivio de mis compañeros, sentir su gratitud sincera, era mucho más valioso que cualquier aplauso o reconocimiento público. Había hecho lo correcto. Y Rodrigo no solo perdió su empleo de alto nivel, su salario estratosférico y sus privilegios. Se enfrentaba a la ruina financiera y profesional. La cláusula 11 no era solo un despido. Era una penalización económica personal por su traición, una cantidad considerable que iba mucho más allá de la indemnización que le hubiera correspondido por su cese. Las acciones legales de la empresa, sumadas a la penalidad, dejarían su situación financiera en un estado precario. Su reputación en la industria farmacéutica, tan importante para él, estaba hecha pedazos, manchada para siempre. Nadie querría contratar a un directivo que había intentado estafar a sus empleados y que había sido despedido por ello de forma tan humillante. La justicia había sido servida con una celeridad asombrosa. La arrogancia de Rodrigo le costó caro, y mi valentía, mi tenacidad, salvó a muchos. La justicia había llamado a su puerta con un recibo, y Rodrigo no tenía con qué pagar, salvo con su propia caída. Los días siguientes a la caída de Rodrigo fueron, en cierto modo, más satisfactorios que el mismo momento de la victoria. La junta directiva, con la lección bien aprendida y la reputación de la empresa en juego, actuó con una celeridad impresionante. Las indemnizaciones se pagaron puntualmente, hasta el último céntimo, con los intereses correspondientes, tal como prometí que ocurriría. Ver las notificaciones de transferencia, escuchar los suspiros de alivio de mis compañeros, eso fue la verdadera recompensa. No hubo necesidad de celebraciones ruidosas, solo una inmensa sensación de paz. Mi nombre, Isabela Flores, se convirtió en algo más que el de la delegada sindical. Para muchos, fui una heroína. Recibí cartas de agradecimiento, pequeños obsequios caseros y la admiración silenciosa de todos. La gente me saludaba en los pasillos con una sonrisa más cálida, una mirada de respeto que antes no estaba. Mi influencia en las decisiones futuras de la empresa creció exponencialmente. Sabían que,
Si había un problema, yo no dudaría en ir hasta el final. Había demostrado que la letra pequeña, la que ellos habían subestimado, era mi arma más potente. Esa victoria, sin embargo, también abrió nuevas puertas para mí. Empecé a recibir llamadas, primero de la central del sindicato a nivel nacional, ofreciéndome ascensos, responsabilidades mayores. Luego, algunas consultoras laborales externas me contactaron, interesadas en mi experiencia, en mi habilidad para desentrañar lo legal y lo humano. Me senté a pensar. Mi tiempo en la farmacéutica había sido importante, pero sentía que mi misión allí estaba cumplida. Había salvado a mis compañeros. Había restaurado la fe en la justicia. Después de meditarlo mucho, decidí aceptar una posición de mayor responsabilidad en la central del sindicato, pero a nivel regional. Me permitiría seguir luchando por los derechos laborales, pero en un escenario más amplio, llevando conmigo cada lección aprendida en esta batalla. Era un nuevo camino, un mejor camino profesional, uno donde mi voz tendría aún más alcance. Era hora de pasar la antorcha en la farmacéutica, sabiendo que dejaba a mis compañeros en una posición más fuerte. Y Rodrigo, él simplemente desapareció del mapa corporativo. Su nombre, antes sinónimo de poder y arrogancia, se convirtió en un susurro de advertencia en los círculos ejecutivos de Madrid. ¿Recuerdas a Rodrigo, el que intentó lo de las indemnizaciones? Su intento de codicia no solo le costó su puesto de vicepresidente, sino que las penalidades económicas estipuladas en la cláusula 11, esa que él mismo firmó sin leer, sumadas a las acciones legales que la empresa inició, le dejaron en una situación financiera precaria. Quiso ahorrar con nuestro dinero. Le costó el suyo. Su reputación estaba hecha añicos. Su carrera, terminada. Fue la justicia más poética que jamás había presenciado. A veces, en mi nueva oficina, tomando un café, esta vez siempre caliente, por cierto, reflexiono sobre todo aquello. La importancia de la vigilancia, de leer la letra pequeña, de no subestimar a nadie, ni siquiera al directivo más arrogante. La justicia, a veces, se encuentra en los detalles más olvidados, en los rincones del papeleo que nadie se molesta en revisar. Y la venganza más dulce es la que se sirve con precisión legal y moral, sin gritos, sin dramas, solo con la verdad. Quiso ahorrar con nuestro dinero. Le costó el suyo, me digo a mí misma en voz baja, con una sonrisa apenas perceptible. No fue venganza personal, no al menos en el sentido cruel de la palabra. Fue justicia, una justicia que, a veces, requiere que uno se arremangue, se ensucie las manos con papeles viejos y encuentre la daga enterrada en el papeleo. Y así, mis queridos amigos de Café Frío y Venganza, la arrogancia del vicepresidente Rodrigo se encontró con la letra pequeña que creyó insignificante y con la tenacidad de una delegada sindical que no estaba dispuesta a ver a sus compañeros pisoteados. Él pensó que estaba por encima de las reglas, que los detalles eran para los demás. Pero la justicia, a veces, tiene una memoria muy larga y se esconde en los lugares más inesperados. Esta historia es un recordatorio potente. En el complejo ajedrez del mundo laboral, cada jugada cuenta, y la pieza más pequeña, si es bien colocada, si es bien recordada, puede derribar al rey más poderoso. Nunca subestimes el poder de la información y la importancia de conocer tus derechos, o los derechos de los que representas. ¿Alguna vez te has encontrado con un Rodrigo en tu trabajo? ¿Alguien que subestimó tu capacidad de luchar, o que pensó que podía salirse con la suya por no leer un anexo, una cláusula, un detalle aparentemente insignificante? Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has sido testigo o víctima de una injusticia laboral donde una cláusula olvidada, un detalle legal o un documento archivado pasó desapercibido hasta que tú lo sacaste a la luz para hacer justicia? Me encantaría leer vuestras experiencias.
No olvides darle me gusta si esta historia te ha resonado. Suscríbete al canal para más dosis de justicia laboral y activa la campanita para no perderte nuestras próximas narrativas de retribución. Porque recuerda, en el mundo laboral, a veces el café se toma frío y la venganza se sirve con una buena lectura de contrato. Hasta la próxima, y que la justicia siempre esté de vuestro lado.